hemos estado estudiando muy juiciosos, estoy sorprendido de los juiciosos que son mis alumnos, los alumnos de esta clase, y tenemos claro, fuimos puestos por Dios allí en un lugar muy especial, muy único. Tan único era ese lugar que era como la intersección de los dos mundos, del mundo natural y el mundo sobrenatural. Hablamos que era como un portal interdimensional, ¿cierto? Donde tanto podía ocurrir las cosas naturales y converger el mundo natural, como también converger el mundo sobrenatural. Se veía en ese saltar los venaditos como corretear los ángeles, o sea, una cosa tan hermosa, el encuentro de esos dos mundos, el anhelo supremo del encuentro de esos dos mundos. Ahí fuimos puestos, y lo único que teníamos que hacer para estar ahí es comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida que nos da la vida eterna, y respetar el derecho exclusivo de Dios de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo llamó el árbol de la ciencia, lo llaman la ciencia del bien y el mal, pero ciencia es Yadá, que no solo significa ciencia, sino significa determinar. Era el derecho a determinar lo que es bueno y es malo, le correspondía solamente a Dios. Dijimos, no le corresponde a Dios. Yo también puedo determinar qué es bueno y qué es malo. Dios dijo, sí, usted puede determinar qué es bueno y qué es malo, pero no aquí, allá. Y entonces decidimos, para poder determinar nosotros lo que es bueno y lo que es malo, para poder tomar nuestras determinaciones, para poder decir que lo que nos gusta hacer no es malo, si nos gusta debe ser bueno. Y entonces poder hacer y movernos al antojo de nuestra carne y de nuestras pasiones, decidimos salir de ese mundo, y entonces fuimos puestos fuera. Y de ahí todos los que hayamos nacido fuera, todos los descendientes de ellos, entonces nacimos alejados de Dios. Tenemos que retornar si aspiramos tener vida eterna. Y entonces vimos el primero de ellos, Adán, vivió 930 años. La Biblia no dice cuánto vivió Eva, no dice. Ahora uno se imagina que obviamente, como en todos los casos, seguramente vivió mucho más que Adán, ¿cierto? Adán murió primero, entre otras razones, de pronto hasta por el trato que recibió. No, eso ya uno es exagerando, ¿no? Pero de todas maneras, yo sospecho que vivió más Eva. Y él vivió 930 años, tuvo 2 hijos, Caín y Abel, pero Caín mató a su hermano Abel, y entonces él fue reemplazado en cuanto a la línea de descendencia por Set, que vivió 912 años. Ahí vamos todos bien. Y luego hicimos el seguimiento de cómo vinieron después las descendientes. Enos, que vivió 905 años, Cainán, después Mahalaleel, y después Jared. Y de Jared estudiamos a Enoc, y de Enoc aprendimos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué pueden decir de Enoc? Suficiente decir eso, ¿sí? ¿Qué más? Que caminó con Dios. Y caminó tanto con Dios que Dios decidió llevárselo. Camine pues, vámonos juntos. Caminó con Dios, entonces Dios dijo, ha caminado conmigo, venga, camine conmigo aquí arriba, y se lo llevó. Y se llevó y no conoció la muerte, y por eso su conteo es corto, es 365, pero porque no murió, sino que fue llevado a la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa podemos decir de Enoc? Sobresaliente ahí. Sí, es alguien que con una revelación sobre el tiempo, un tipo del rapto de la iglesia, y también su hijo, ¿cierto? Como él es un ícono o un representante del tiempo, tuvo como hijo a Matusalén, que podemos decir Matusalén, que es la persona cuyo registro de tiempo es el mayor, 969 años de vida, y ahí vamos muy bien. Pero ahí no acabó la cosa. Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec. Había otro Lamec, pero ese Lamec era del otro lado, el primo, era de la línea de Caín, Lamec, y Lamec fue el inventor de un asunto muy curioso, muy popular, la poligamia. Él fue el que tuvo varias mujeres, eso fue por el lado de Caín, pero no es este Lamec, es el primo malo, este es el primo bueno, o sea, del lado bien. Y Lamec fue el papá de Noé, que vivió 950 años, y de ese Noé sí hay varias cosas que decir. Ese Noé es el personaje al que vamos a revisar en la clase de este fin de semana. Y de ese Noé podemos decir lo que la Escritura dice Génesis 6:8, pero Noé, ahora digo, ¿por qué ese empieza con un pero? Porque está hablando de la generación donde Noé vivió, la época de Noé. Ahora la vamos a mirar, vamos a hacer un diagnóstico de la época que vivió Noé, terrible esa época, menos mal que eso ya pasó, por allá unos tiempos terribles. Y entonces en ese tiempo tan terrible, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Y luego mire lo que dice Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y mire lo que dice de Noé. Con Dios caminó Noé. Dígame algo de esa expresión. ¿Qué le da a usted a entender eso? Pasó algo con el bisabuelo. Parece ser que esos rasgos preciosos
se reproduce en las siguientes generaciones. Escúchame, hay muchas cosas de tus anhelos que no se dieron en ti. Hay muchas cosas de tu llamado ministerial, de tu pasión ministerial que no se han dado en ti, pero que no se va a perder, que eso queda en tu genética. Y si el Señor no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor decide tener más paciencia, ojalá no. Ojalá venga esta noche, pero si decide tener más paciencia, esa genética que Dios ha puesto en ti, que costó trabajo formarla, que no es sino un rasgo del carácter de Cristo, será reproducida en tu descendencia. Tal vez tú no, tal vez te quedarás aparentemente con esa frustración, no te quedarás con esa frustración, tu hijo, tu nieto o tu bisnieto terminará siendo ese cumplimiento de toda esa promesa que hay en tu vida. No se pierde lo que Dios ha puesto en ti. Tus rasgos de carácter serán reproducidos. Así como las maldiciones han venido atándonos por generaciones, mira, esos rasgos de bendición también serán reproducidos. Y ese rasgo del bisabuelo de Enoc ahora está reproducido aquí en Noé, y se dice lo mismo: con Dios caminó Noé. También podemos decir de Noé que, a diferencia de todo, ¿ustedes acuerdan las narraciones de cada uno de estos personajes? En todos ellos decían ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era lo que hacía esa gente? Gente. Entonces lo decía así: y engendró hijos e hijas, pero era un montón, y se murió. Y fulano, y tuvo a fulano, y engendró hijos, o sea, tenía uno, hablaban de uno, pero tenía un montón. Eso era haciendo gente, pero juiciosos, soy yo, todos esos. De Noé hay que decir algo curioso para la época, es que todos nombran un hijo, y dicen que tuvieron hijos e hijas. De Noé se nombran 3, pero fue los únicos que tuvo. Solo esos 3. Para la época muy poquito. Usted dirá, para hoy día es demasiado, ¿no? 3 hijos, ¿cierto? Si eso está para criar uno, si eso es ayuda entre el papá, la mamá, la empleada, unos cuantos tíos, los abuelos paternos, los abuelos maternas, la psicoorientadora, los profesores, 2 policías, y todavía como que no somos capaces con uno. Pues 3 hoy día es una cosa absurda, pero para la época donde tenían cientos de hijos, en tantos años que ve la gente, tenían cientos de hijos. Y le decía, está cumpliendo años su hijo tal. ¿Ese cuál es? Ay, pues el hijo de fulana. ¿Y esa cuál es? O sea, era mucha la cantidad de hijos que se tenía, y en cambio de Noé tuvo apenas 3. O sea, en eso pareciera ser desafortunado. Parecía que él no fue afortunado en la cantidad de hijos que tuvo, solamente 3. Y los nombra, Sem, Cam y Jafet. Esos nombres es bueno que los memorice. Puede salir en ¿Quién quiere ser millonario? Y usted va a perder ahí la llamada a un amigo o algo así, innecesariamente, porque es fácil aprendérselo. Sem, Cam y Jafet. Es fácil de aprender esos nombres. ¿Qué más podemos decir de Noé que sea importante de la vida de Noé? Que sea algo que lo destaque a él. ¿Qué podemos decir? Le tocó vivir un episodio sumamente importante, ¿cierto? Esa fe se manifestó en un episodio muy particular, muy único en la historia, ¿cierto? ¿Qué episodio le tocó vivir? A Noé le tocó vivir el diluvio. Él tuvo sus hijos cuando tenía 500 años y enfrentó el diluvio cuando tenía 600 años de edad. El diluvio, esa inundación impresionante y terrible. Les cuento que aún a los egresados del seminario nos cuesta trabajo definir cuánto duró exactamente el diluvio, cuánto duraría. ¿Cuánto duraron ellos metidos en esa arca? ¿Cuánto duró construyéndola? Y la parte cronológica del diluvio nos cuesta trabajo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer aquí como un timeline, como una línea de tiempo, para por fin ordenar y que ustedes tengan ventaja en eso sobre cualquier estudiante de seminario. Tengan como ordenadito cómo ocurrieron las cosas y las tengan claras. Y ustedes dicen, sí, ya, así mascadito, como el pastor nos entrega todo ya facilito, ¿cierto? Como para pastores, todo así fácil de entender, ¿cierto? Entonces, ahí está, en esa línea de tiempo de lo que duraron ellos en el arca, para decirle, tenía 600 años cuando enfrentó el diluvio, pero la construcción del arca, que algunos dicen que duró 100 años, posiblemente duró entre 50 y 60 años. El arca era un cajón grande de unos 1,5 cuadras, 2 cuadras, no tan ancho como el ancho de una casa, 3 pisos hacia arriba, y ahí fue acomodada una pareja de cada una de las especies que corrían peligro de extinguirse. Y con esa lluvia torrencial, con esa inundación masiva que Dios como juicio había enviado. Entonces él construye eso, tala los árboles, construye, hace su trabajo durante tanto tiempo, mientras a la vez advertía sobre el juicio que había de venir. Cuando terminó de construir el arca, Dios le dio en un momento dado la orden de que se entraran. Y después de que se entraran al arca, Dios cerró la puerta. Así para que no haya
Idea de que él dice, ya le abro, ¿cierto? Ay, vecino, qué pena, estaba ocupado. Ay, no, es que estaba parqueando. Ay, no, me cogió lo tarde. No, se cerró la puerta. Ese concepto de que, de la puntualidad, ese concepto de que alguien se queda por fuera por asunto de manejo de tiempo, créeme que es más delicado de lo que uno se imagina. En el cristianismo no le hacemos suficiente énfasis al manejo del tiempo cronos, y resulta que no podemos recibir la revelación del tiempo kairos o el tiempo espiritual si no administramos el tiempo cronos. Es más delicado de lo que te imaginas. Hay varios casos en la escritura que la persona llena de cualidades como las vírgenes quedan por fuera simplemente por manejo de su cronos, de su tiempo. Es más delicado de lo que tú crees. Tiene mucho que ver con el carácter del cristiano, este manejo del tiempo. Bueno, Dios cerró la puerta. Y después de que cerró la puerta, ellos estuvieron 7 días ahí metidos y nada que llovía. No había llovido, según el registro bíblico, o por lo menos en esa región donde se crió Noé, no llovía. Subía de la tierra un vapor que regaba la tierra, pero no llovía. Entonces él estuvo anunciando que, imagínense para la gente, también hay que ponerse en los zapatos de la gente ahí de la época, ¿no? El Señor, ¿qué está haciendo, vecino? Un ataúd como muy grande, ¿no? Y le digo, no, es que es un barco porque es que esto se va a inundar. ¿Y eso por qué se va a inundar? Porque ¿qué va a llover? Va a llover. ¿Qué es llover? Va a caer el agua. El agua va a caer de allá arriba. El agua va a caer desde arriba del agua. Ve. Y él le tocó enseñar eso. Y entonces cuando se cerró, la gente, él mismo, esos 7 días ahí metido como que ya cerró la puerta y nada que llueve, ¿no? Nada que llueve. Y para esa nos quedamos aquí encerrados, ¿no? Y con ese poco de bichos. Lleno esto de animales, qué calor y todas las cosas, ahí está metido 7 días. A los 7 días empezó ahora sí ese aguacero torrencial. Me imagino que ahí sí todos los vecinos, ¿no? Vecino, una tacita de azúcar, vecino, qué pena, ¿no? Que ahí sí queriendo ver, pero él no puede abrir, está cerrado, es por fuera. Cerró Dios esta puerta. Dios es el que cerró. Y la Apocalipsis nos dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Y entonces ellos quedaron por fuera. 40 días y 40 noches llovió sin parar. Imagínense un aguacero de 40 días y 40 noches sin parar. Imagínense esos arroyos en Barranquilla. Imagínense aquí en cualquier parte, eso se inundó todo, se fue llenando todo de agua, tremendo, 40 días. ¿Cuánto duró el aguacero como aguacero, la lluvia? Solo 40 días y 40 noches, no se confunda. Pero ya llevaban ellos metidos ahí 7 días antes que empezara a llover. El agua quedó estancada sobre la tierra. 110 días ahí el agua está, toda una piscina, no había nada, solo agua. Después de los 110 días, el arca dice que se estacionó, parqueó allá en el monte Ararat. Quedó como encallada el arca, ¿sí? Encallada, o sea, quedó ahí como trancadita en un monte muy alto, ahí quedó como trancada el arca. Ahí hay muchos datos curiosos de gente que está haciendo expediciones y que ya lo ubicaron y que va a aparecer y que desde satélite ven un objeto de madera, ¿qué tal? Y está mucho de eso es especulación. Eso cuando sea confirmado lo creemos. Mientras tanto, más bien esperemos porque no nos cambia la vida, ¿cierto? Usted, si hay que encontrar el arca, que no la ha encontrado, mañana, el lunes toca trabajar igual. Que yo sepa, ¿no? Pagar arriendo y servicio es la misma cosa, ¿cierto? Reforma tributaria, todas las cosas. Entonces, pico y placa y todo, no es la misma cosa. Entonces, no se ponga usted a recibir cosas de antemano que puede ser especulaciones de gente que se dedica a eso, ¿no? Entonces, el arca quedó. Entonces 47, 157 días después, encallada allá en el monte Ararat. Después de eso, vinieron 74 días más ahí metidos, hasta que ya se despejaron otros picos de los montes, ya empezaron a verse los picos de los diferentes montes. Y entonces al despejarse los picos de los diferentes montes, esperaron 40 días más, y para comprobar si ya había ellos dónde bajarse, entonces recuerdan este episodio, que soltó primero un cuervo y después soltó una paloma, para ver si le ubicaban el sitio donde tenían donde posar los pies, para saber si ya era el tiempo de bajarse o no era el tiempo de bajarse todavía. Después de esos 40 días, cuando se dio cuenta que la paloma había encontrado dónde posar sus pies, esperó Noé 50 días más para hacer algo muy curioso: volver el arca deportiva. Le quitó el techo. El arca ahora era convertible. No, le quitó el techo porque ya no había el temor de la lluvia, ya empezó el arca a estar destapada por arriba para que entrara sol. ¿Usted imagina todo el tiempo que llevan ahí? Todo ese orín, todo ese popó de todos los animales y ahí amontonado. La urgencia de tumbar el techo era importante. O sea, no es simplemente por remodelar por gusto, no, era urgente quitar ese techo. Y después de que quita el techo, 56 días después es que logran salir del arca a la tierra firme y a repoblar la tierra. Eso nos da
Desde que se metieron al arca hasta que encallaron, 157 días. Y desde que encallaron hasta que salieron, 220 días. Para un total de 377 días. ¿Correcto? 377 días duraron ellos metidos en el arca. La lluvia duró 40 días. Pero ellos tuvieron un año y moneditas. ¿Cierto? Un año y moneditas para conteo solar, para conteo lunar, que era como contaban ellos. Entonces eran días de 29 punto y pico días, 30 días durante 12 meses, eso suma más o menos 360 días, realmente 354 en los conteos exactos, pero no era tan exacto el conteo, y menos en un aguacero de eso, ¿cierto? Entonces, pero más, año y moneditas para que tengan una idea, 377 días estuvieron ahí metidos en ese juicio que Dios envió, después de lo cual puso el arco iris, como señal de que Dios hacía un pacto con el hombre, de que no volvería a destruir la tierra por agua. Así que podemos esperar cualquier otro método, pero métodos hay muchos, pero por agua no va a ser. ¿Y por qué ese juicio sobre esas personas? Miremos un poquitico, un diagnóstico rápido de la generación de esa gente de esa época. Menos mal que eso quedó muy atrás, porque qué tal uno vivir en esa época y desatar la ira de Dios, que Dios tenga que... Dice la Biblia con tristeza, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y esa forma, eso se llama en el hebraísmo, en hermenéutica se llama antropomorfismo. Qué nombre tan bonito, ¿no? Antropomorfismo, está para un restaurante, para una banda, ¿cierto? De rock, antropomorfismo, una cosa así. Suena, pero significa que se le dan a Dios atributos que no son de Dios sino de hombre, para que entendamos un poquito el sentimiento. Correcto, lo enojado que estaba. No es que Dios arrepintió y dijo, ay, yo no debía haber hecho esa gente. Uy, ¿cómo son? No lo vuelvo a hacer. No es Dios echándose para atrás de sus decisiones, sino le dan una descripción como humana, ¿cierto? Como que se acordó Dios. ¿Alzheimer? ¿Cómo que se acordó Dios? No, pues Dios nunca se olvidó. Es una manera de ponerlo en términos humanos para que entendamos cómo fue el sentimiento. Entonces Dios dice, se arrepintió de haber creado al hombre y decidió raerlo de sobre toda la tierra. Pero es que esa gente era terrible. Usted lee cómo era esa época, y si usted fuera Dios, usted lo hubiera acabado hace rato, mucho antes que él. Mire lo que dice Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes qué curioso con esa expresión? Designio del pensamiento, diseño del modo de pensar, un diseño de la manera de pensar. Designio es design, diseñar, el diseño, la estructura de pensamiento. ¿Sabes cómo se dice esa palabra también hoy día? La ideología. ¡Wow! Y esa palabra está de moda, y esa palabra la estamos oyendo. El problema con ellos se basaba, no es esto, no es la gente que tiene la cultura que sabe el bien y el mal de acuerdo con las leyes de Dios y se porta mal, porque el que se porta mal sabiendo que se portó mal tiene esperanza, ¿cierto que sí? ¿Usted alguien se ha portado mal sabiendo que no debió haber hecho eso? ¿Alguien hizo eso? Si no, entonces de ejemplo yo que sí cada rato, ¿cierto? Tengo suficientes ejemplos para darle. Entonces sabiendo que no debió haber hecho eso, lo dije. A veces estoy predicando, sabiendo que me dijeron que no dijera eso, lo digo, ¿sí? Sabiendo que no debía decir ese chiste o ese ejemplo o esa indirecta, no debía decirlo, y lo digo, no me contengo, ¿cierto? Pero uno sabe lo que está mal y lo que está bien. ¿Cuál es el problema de esta cultura? No es que la gente, sabiendo que eso a Dios no le agrada y que no se debe hacer, lo hace y después, ay, la embarramos, arrepintámonos, sino que el problema es que su diseño, su cosmovisión, el diseño de sus pensamientos, la ideología degenerada que ellos tienen, y el que entendió, entendió. La ideología degenerada que ellos tienen en su mente no les hace siquiera entender que eso que están haciendo es malo, sino que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ese era un problema grave de esa generación, y por eso sus emociones y sus pensamientos los impulsaba continuamente a vivir mal, diciendo que estaba bien. Que es lo peor, creyendo y pensando que estaba bien. ¿Qué más sabemos de ellos? En el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra. Otra característica de esa gente, aparte de que tenían una ideología degenerada, también ellos, había mucha corrupción en ese tiempo, mucha, tremenda. La tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, había mucha violencia, guerras, mataban, desplazamientos, secuestros, asesinatos, mataban a cualquier persona por cualquier celular, por lo que fuera, mataban al que fuera, por todo eso era una matazón. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba de nuevo corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, una corrupción tenaz.
Eso era un cebellé ahí, eso era un tumbe, eso era todo contratico, tenía ahí su cosa, eso donde usted destapara había un torcido. Era terrible esa generación. Usted mira cómo eran y usted dice, no, es que Dios no le quedaba otra. Le tocaba ahogar a toda esa gente. Estuvo bien hecho porque eran gente violenta, con ideologías degeneradas y todos los que tenían algún poquito de autoridad, corruptos, todos los que estaban ahí. Lucas 17 es otra parte en la que se habla de Noé y me gusta Lucas 17 porque está hablando de Noé el Señor Jesús mismo. Entonces eso lo hace más especial. Es el Señor Jesús hablando de Noé y él dice que Noé señala como una especie de tipo, como una especie de anuncio, como una especie de señal profética, que así como eran los días de Noé, que ¿cómo eran? ¿Qué había en esos días? Corrupción, violencia, ideologías degeneradas, que así como era en esa época, va a ser la sociedad en la época cuando el Señor regrese. Entonces Noé funciona como una especie de indicador profético, ¿ok? Y Jesús dice de esta manera, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Mire lo que dice, comían y bebían, y usted dice, pues ¿cómo? Todas las épocas la gente ha comido y ha bebido, no crea. Ha habido épocas en que no ha habido mucha comida ni ha habido mucha bebida. El hecho que dice que comían y bebían está implicando que era una sociedad cuyo problema principal no era la subsistencia. Esa parte estaba resuelta. La parte de comer estaba resuelta. No era una cultura, no era una sociedad que luchaba por subsistir. Al contrario, parece que su excesiva comodidad era la que le llevaba a las perversiones de pensamiento. ¿Cierto? Porque es el ocio el que le pone a la gente a pensar basura. Eso es puro desocupe, lo que hace que la gente se tuerza. Entonces parece que las necesidades, es una cultura, una sociedad más bien cómoda, más bien con las necesidades básicas resueltas. Esa era sociedad y es la sociedad en la que vendrá el Señor Jesús también. Mira este detalle. Muchos estudiosos bíblicos hacen este análisis que quiero compartir con ustedes. Se casaban, toda la vida se han casado, dice, y se daban en casamiento. Lo que está diciendo es que era común en esa cultura, no un accidente, no una condición de alguien que circunstancialmente le ocurrió, porque le ocurrió y parte de su proceso de levantarse y restaurarse ha sido que se casó y tuvo que volverse a dar en casamiento. No un caso aislado y particular, sino está hablando de casos generales, que la gente se casaba y después de haberse casado, usted lo veía, mira, otra vez de novio. Otra vez dándose en casamiento, se casan y aún después se dan en casamiento. Y para la gente en esa cultura, repito, no es tu caso, a mí no me ha pasado aún, espero que no me pase, pero hay personas en la iglesia que le ha pasado como un accidente de las circunstancias de su vida, pasó por ese proceso. Pero no está hablando Dios de ese caso aislado, está hablando de que para la gente era tan normal casarse y después de estar casado separarse para volverse a casar como comer o beber. Normal, natural, tan sencillo como cambiar de restaurante. Ay, es que hoy no quiero comer aquí en este restaurante, me cansé, me voy para este otro restaurante. Igualito, ya me cansé de comer aquí en esta casa, entonces voy a ir a otro restaurante. Y entonces es con la misma facilidad que la gente cambiaba de mesa, cambiaba de cama. ¿Sí me hago entender? Más o menos el concepto de lo que se dice, se casaban y aún después se da el casamiento y es algo genérico y normal. La cultura era así y es una señal de una época en que el Señor vendrá, donde casarse y después darse en casamiento será algo tan común y tan natural como comer o beber. ¿Está claro? Esté pendiente cuando vea una cultura así, porque el Señor estará cerca. Pero eso no será para siempre, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús nos va a dar una clave importante. Él es tan precioso. Todo lo que habla es tan hermoso. Jesús nos dice, cuando estudia Noé, porque hay muchos personajes que toca estudiarlo juntos. Caín toca estudiarlo con Abel, Esaú toca estudiarlo con Jacob, Raquel toca estudiarlo con Lea, ¿cierto? Hay como por parejitas que vienen que si usted no estudia este no entiende este otro, ¿correcto? Jesús nos dice que cuando estudiemos Noé, mire lo que nos dice en el versículo 28. Así mismo sucedió en los días de Lot. Jesús es el que nos dice, cuando estudien Noé, estudien Lot, para que entiendan los dos. La idea es del Señor. Sí, Él es el que nos sugiere ese paralelo. Cuando estudien Noé, estudien Lot. Y dice, así mismo como sucedió en los días de Lot. Y vuelve y dice, comían y bebían. Pero algo más de esa, compraban y vendían. Era una cultura, porque no siempre fue así.
Muchas de las culturas fueron culturas de guerra, muchas de las culturas fueron culturas de pesca, viajar por el mar, otros de asentamientos, pero esta cultura es una cultura basada esencialmente en el comercio. Es una cultura basada en las transacciones de compra-venta. Es una cultura, atención cuando es una cultura donde la gente tiene culturas, pensamientos, ideologías degeneradas, hay mucha corrupción, hay mucha violencia, la gente se divorcia tan fácilmente como comer o beber, y fuera de eso es una cultura capitalista, donde hay libre comercio, donde se puede comprar y vender. Atención a esa época, y dice, plantaban y edificaban, y pone estos dos juntos, el plantar y el edificar, dando alusión a la tecnología. Hay tecnología para plantar y tecnología para construir. Es una ciudad, es una cultura adelantada, con capacidad y desarrollo tanto para cultivar como para construir. Y luego dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Me gusta que en el paralelo que lo está haciendo el Señor Jesús, dijo, como nos dijo, estudien Noé, y cuando estudien Noé, estudien Lot. Y él mismo nos está explicando. Y no llamó de otra manera, sino lo que cayó del cielo, dice él, llovió. ¿Y por qué le pone como nombre lluvia al azufre que cayó del cielo? Porque está haciendo un paralelo con la época del diluvio, ¿sí ves? Entonces intencionalmente Jesús dice, aquí llovió agua y aquí le llovió azufre. Más grave la cosa, ¿cierto? Pero está haciendo ese paralelo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Le da un valor profético a esa dupla. ¿Cuál dupla? Noé Lot. Le da un valor profético a la dupla Noé Lot. Y Jesús nos dice, estudie Noé, estudie Lot. ¿Correcto? Y lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, Pedro, discípulo del Señor Jesús, que también aprendió obviamente de él, también hace el mismo análisis. En 2 de Pedro capítulo 2, bueno, él habla de Noé desde la primera carta de Pedro. Voy a leerles esta. En la segunda carta, 2:4, dice, escuche, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tremendo. Bueno, este es casi otro tema, porque es que Pedro se mete a hablarnos de un tema complicado, de ángeles. Pero mire lo que dice después. Dice, mire aquí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y llama a Noé pregonero. ¿Qué significa? Un anuncio. Fregonero no, ese es su esposo. Nada le gusta, ¿no? Ese es un fregonero, ¿cierto? No, un pregonero es alguien que está dando un mensaje. Noé era un pregonero. ¿Qué nos está diciendo que no sabíamos? Que no solamente estaba construyendo el arca durante varias décadas, durante 5 o 6 décadas, o tal vez casi un siglo, construyendo un barco, talando árboles, cargándolo en el hombro, cortando con sus hijos, la esposa de sus hijos, con su esposa, que es una heroína que nos enseñó a valorar. La pastora a las damas les dio ese enfoque maravilloso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada hombre inteligente hay una mujer sorprendida. La pastora nos enseñó esa maravilla acerca de que detrás de ese Noé hubo una señora Noé que jugó un papel determinante también en esto, correcto. Pero parece que mientras el proceso terrible de construir semejante proyecto, hay algo que nos hace entender Pedro que siempre hizo Noé. ¿Era qué? Pregonerear. Pregonar. O sea, ¿qué estaba haciendo Noé? Predicando también. Cada vez que le decían, y era fácil. Porque como su conducta era tan extraña, la gente, ¿qué está haciendo usted ahí con esos palos? Entonces le aprovechaba a decir, no, es que va a venir un diluvio porque el Señor está enojado por cómo somos, que ta. Y entonces estuvo predicando y predicando. Es una cultura, es una generación donde no solamente hay pensamientos, ideologías degeneradas, donde hay mucha violencia, donde hay corrupción en todos los contraticos que usted encuentre por todos lados, donde la gente no tiene su problema, no es la comida y la bebida. Inclusive el problema es más bien no comer tanto y no beber tanto, porque comida y bebida está como resuelto, donde la gente se casa y se vuelve a casar como si comieran y bebieran con una facilidad absoluta, donde hay todos esos rasgos que hemos dicho de esa cultura, tecnología avanzada, muchas cosas así, pero también hay una cosa característica, hay predicación abundante. En esa cultura el que quería, prendía el televisor, cogía por radio, iba a algún lugar, miraba por internet, y donde quiera que quisiera, el que quisiera, encontraba pregoneros hablando el mensaje de Dios. No faltaba la palabra, más bien como que abundaba. Ahí estaba el mensaje. Pregonero de justicia,
lo salvó con otras 7 personas, trayendo diluvios sobre el mundo de los impíos. Les estaba contando que Pedro aquí mete un tema curioso. El tema que mete es un tema para unos ángeles que pecaron. Ay, ¿verdad? Esos ángeles pecaron. ¿Y cómo en qué pecaron? Y ese tema es bien curioso. Porque es que Pedro habla de unos ángeles que pecaron y nos está hablando de la época de Noé. ¿Correcto? Y unos ángeles pecaron. Y parece que los pecados que cometieron esos ángeles son pecados como de moralidad, como pecados, después les digo, tiene que ver con inmoralidad sexual, parece ser, o tremendo, ¿no? Ah, bueno, lo puse ahí para acordar, porque el miércoles voy a hablar un poquitico de ese tema, ¿no? Quiero hablar el tema un poquitico de los ángeles, del tipo de pecado, y algunos enfoques e interpretaciones que hay del tema de los ángeles que cayeron, contarles los enfoques que hay, porque a nosotros finalmente no nos cambian mucho las cosas. Toca trabajar los lunes igualito, la misma cosa. Ya había tocado trabajar los viernes, los sábados y los domingos también. O sea que no cambia mucho, pero es interesante que tengamos esa información. Y no lo hacemos el fin de semana, porque el fin de semana compartimos estas charlas por el internet, en el canal del Pastor Caballero de YouTube. Los miércoles estamos solo nosotros y nos metemos en cosas un poco más espinosas, más peludas, más complicadas, ¿cierto? Porque tenemos capacidad de guante, además casi todos están dormidos, luego no hay ningún problema. No. Usamos los miércoles para eso, para esos temas más complicados. Entonces el miércoles miraremos eso. Ahora, continúa diciendo Pedro, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, mire qué estaba haciendo. ¿De quién estaba hablando antes Pedro? De Noé. ¿Y ahora? De Lot. ¿Quién le enseñó eso a Pedro? El Señor Jesús le enseñó. Cuando usted estudie Noé, estudia Lot, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, mire lo que dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es justo, una cultura donde hay gente justa que le toca vivir en un montón de inmoralidad. Y le toca ver uno cosas que son desagradables, que son ofensas para Dios. Y uno no puede ver casi ni un noticiero. Y uno puede estar viendo un programita tranquilo cuando se le vuelve un programa triple X y no supo ni a qué hora, ¿cierto? Era una cultura como desagradable y uno le parece vergonzoso. Y el dios Momo y un montón de cosas. Y uno ve un desórdenes aquí y en otros lados que se ponen precisamente por esta época, ¿cierto? Y uno como que le toca como que... ¿Qué hace uno? Aflige el alma, uno no puede hacer más. Aflige uno el alma de estar viviendo en medio de una generación tan complicada. Dice... ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Atención a esto. Mire. El mismo Dios que tiene la capacidad de castigar al injusto, al impío, el mismo Dios tiene sabiduría y poder ¿para qué? Para que ese juicio no afecte al justo. Entonces, cualquier predicación de juicio de Dios, escúcheme, la gente lo toma como miedo. ¡Ay, terrible! Viene un juicio de Dios, va a ver, ¿qué tal? La gente, ¿qué miedo? No, téngale miedo a la maldad de los hombres, porque eso sí es indiscriminado. Eso sí pone una bomba y se llevan tanto al que querían, mataron a todos menos al que querían matar, ¿cierto? Eso sí te mueve, porque el Dios, el que nosotros confiamos, ese estudio primero que todo es una promesa. Una promesa, escúcheme, usted que se enoja viendo a la gente como es. Bueno, usted no, porque usted no le tocó esa generación, pero esa generación de corruptos, esa generación de ideologías degeneradas, de esa generación de divorcios, de esa generación de que la gente es como es así, que le toca a uno aguantarse, afligir su alma, a ver cómo son. Les voy a decir una cosa, para su descanso no se van a quedar sin castigo. ¿Ok? Y si pedimos que Dios desate su espada sobre eso, no estamos haciendo algo ilegal o incorrecto. Cuando usted ve esas cosas y uno no hay que hacer, uno dice, no, es que, ¿sabe qué haga? Señor, juzga tú. No se van a quedar sin castigo, que le quede claro, ¿ok? Pero hay otra promesa, que en ese castigo, aunque sea una cosa terrible y trágica, el mismo Dios que tiene la capacidad de desatar un juicio, también tiene la capacidad de guardar a los suyos para que no sean afectados. ¿Se acuerdan las plagas en Egipto? Había un territorio en el delta del Nilo que se llamaba Gosén, y ahí estaba la familia de José, que después fue el pueblo de Israel, y venían las plagas. ¿Cómo hace eso? Eso es imposible. ¿Cómo hace usted para que se llene toda esta región de moscas, toda esta región de tábanos, toda esta región de ranas, de plagas, y que haya un pedacito donde no? ¿Cómo si ya habían inventado el repelente? Pues Dios se lo inventó y ese pedacito no pasaba nada. Dios, el mismo que sabe juzgar, sabe guardar. Cada vez que oiga que viene el juicio de Dios,
que se asusten los injustos, usted descanse. Sepa que ese que traerá el juicio sabrá guardar su vida también de ese juicio que ha de venir. Es una palabra de esperanza. Y cuando habla de que reservar a los injustos para ser castigados, ¿se acuerda que empezó hablándonos de unos que los guardó en unas prisiones de oscuridad para ser castigados después? Entonces eso también, de todas maneras, como por información. Lo miramos el miércoles, ok. De todas maneras. A ver. También nos habla de Noé Hebreos en la lista de los héroes de la fe, Hebreos 11:7. Mire lo que dice. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué es lo curioso? Haga un barco en tierra seca, ¿cierto? Lo único que tendría de un poquitico de lógica es decir, bueno, pero lo estoy haciendo es porque va a llover, pero no había llovido, no existía eso. Entonces cualquier lógica humana estaba ahí desaparecida, y sin embargo él con temor preparó el arca. ¿Usted se imagina cómo es ese proceso? Ese hombre ya cargando ese leño y dele, y fuera eso predique, porque es lo tremendo, ¿no? Uno solo ahí haciendo y el vecino, ¿qué está haciendo? Y no ayudan a nada, ¿no? Se interrumpen, ¿no? Y la pregunta era, él no sabía qué pesaba más, si los troncos o la pregunta era esa gente metida, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa? Y ahí haciendo y construyendo con su familia, y haga, y tal vez dejando de destinar su esfuerzo, sus recursos para hacerse tremenda mansión, y construyendo eso que Dios le mandó que construyera. Eso es tremendo. Pudiendo destinar esos recursos a hacer algo personal, una cabaña en la playa, ¿cierto? Y estás construyendo un cajón grandote, porque Dios le mandó a hacerlo. Y no ha visto nada, él está haciendo todo sencillamente porque Dios se lo dijo. Por eso, porque las cosas que no la vio, es un hombre de fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es un héroe de fe. Pero mire, preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero este versículo nos deja ver que en los momentos en que no estaba cansado, en los momentos en que decía, oiga, esto como que nada que llueve, eso aquí no llueve, eso después, y la gente burlándose, y yo cansado, y a veces teniendo fricciones en la familia, y a veces todos estos problemas, y esta generación tan perversa, y yo veo que como que siguen haciendo maldad y no les pasa nada, y yo aquí haga y corte palos y arme esta cosa. Yo creo que hubo momentos de desánimo, en una construcción de 50, 60 años, uno solito, yo creo que uno se desanima, ¿cierto? Uno se desanima. Pero parece ser por este versículo que hubo una motivación que siempre mantuvo a Noé con fuerzas. Y aunque no veía las cosas, cuando ya desmayaba decía, voy a hacerle otro poquito. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué nos insinúa ese versículo que era lo que lo impulsaba a él? Salvar su casa. Pues que si los otros tenían cientos de hijos, regaron. Noé tenía 3. Su tendencia no era regar, era recoger. Tenía 3. Su valoración era mayor. Él no decía, ahí cuántos se murieron 40 hijos, ay, qué pesada. No, 3 tenía. Y cuando él estaba desanimado y decía, no, yo estar por acá no vuelvo, esto aquí no me miraron feo, esto aquí no sé qué, esto aquí siempre lo están echando uno, esto aquí siempre le echan directa, esto aquí una cosa, no, cualquier cosa, él decía, me voy. Y de pronto por él se va. Pero había algo que le decía a él, me quedo otro rato. ¿Qué era? Salvar a su casa. Hay muchos Noé que están caminando por algo que todavía no han visto, que están siguiendo una promesa que Dios le dio, y le voy a decir, y no la han visto. Están detrás de una sanidad, de un milagro financiero, de una restauración de hogar o sentimental, de una promoción, de un puesto, de una pareja. Están a la espera de algo, ¿y qué ha pasado? No pasa nada. Estamos mal, Señor, sáneme de los ojos, Señor. Yo tengo un problema porque no veo, tengo un problema visual porque no veo la platica por ningún lado, Señor, que no veo la solución, no veo esperanzas de que pase este verano, yo estoy allá solo, ¿sí? No sé cuál sea su lucha, muy respetable, cualquiera que sea esa lucha, y no ve las cosas, y por eso su permanencia se puede calificar como una permanencia por fe, porque no lo ha visto. Entonces usted está por fe
esperando, sabiendo que ese Dios que anunció, que prometió, es fiel. ¿Y qué le puede ayudar a preservarse? ¿Qué le puede ayudar a no desanimarse? Su casa. ¿Tú sabes una cosa? Tú eres como el lacito de donde Dios va a poder rescatar al resto de tu casa. Y ese lacito llega aquí hasta las manos de Dios. Y tú estás ahí aguantando y hasta tu familia te echa vainas, se toma el pelo, se burla, y tus amigos. Y resulta que cuando la vean grave, se van a agarrar de ese lazo que está agarrado de la mano de Dios. Y Dios es el que va a salvar a esa familia. Pero el lacito eres tú. ¿Qué pasa si ya no estás? Se pierden todos. No hay lazo de donde agarrar. ¿Sabes que tú estás aquí y aunque no lo creas, puedes ser el héroe que va a salvar toda una familia? El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y usted dirá, ¡ja! Pero no veo. Ah, sí. Eso es que no es por vista, sino es por fe, por lo que Dios prometió. No, eso cada día se pone peor. Usted viera, ahora se burla más. Nunca les gustaba ni siquiera la religión tradicional, nunca. Y fue a invitarlos a la iglesia y ahora van a 4 misas al día, usted lo viera. Nunca les gustaba la iglesia y nada, pero ahora es que como yo cojo la Biblia, entonces ahora graban el minuto de Dios para verlo varias veces. No, impresionante. Como yo veo las del pastor Caballero, ellos ponen el minuto de Dios. O sea, ahora usted los viera, se pusieron peores y ahora les dio por... ¿No lo estás viendo? No importa. No nos recuerda que hay un Dios que es fiel. Y hay una razón para que tú tengas fuerza. Tu casa, tus hijos, o tus hermanos, o aún tus padres. Tú dirás, pero yo no veo que ellos se acerquen a Dios. Pero cuando se agiten las aguas, tal vez no buscarán a Dios, buscarán un lazo de cual agarrarse. Y ese lazo eres tú. Y ese lazo está agarrado de la mano de Dios. Y de alguna manera agarrándose de ti, estarán agarrándose de Dios. Cuando se sacudan las aguas, cuando se ponga el asunto y el agua le llegue al cuello, entonces van a decir, oiga hermanito, ¿sabe qué? Esto, me dijo una oradita a usted que mi Dios lo oye tanto, ¿sí? Oiga, dígame, por favor a mí, léame algún artículo de la Biblia, versículo, bueno, versículo de la Biblia, léame algún refrán de esos. Léame algún refrán de esos que usted lee, porque para que solucione esto. Y están acudiendo a usted, pero usted está agarrado de la mano de Dios. ¿Quiere que le diga algo de todo corazón? ¿No ha visto la respuesta? Aguante. Soporte porque Dios cumple su promesa. Y usted es un instrumento. Y que la salvación de los suyos sea la motivación que lo hace aguantar cuando usted dice, no, si yo por mí ya me voy, pues para el infierno ya que... No, pero los suyos, su descendencia, el propósito que Dios tiene con ellos no se puede perder. Que ellos y tú sean herederos de la justicia que viene por la fe. Yo termino diciéndote algo. Ese Noé que construyó paso a paso un arca donde los suyos fueran salvos, que pagó el precio solo, sin una motivación más que salvar, es el héroe de los héroes. Salvó la humanidad entera. La humanidad era su familia, pero esa era la humanidad. Preservó el sistema, ejemplo de ecología. Él salvó las especies que estaban en peligro de perderse, no sé si en el mundo entero o al menos en esa región. Hay las dos posiciones, una que creen que fue el globo completo y otros que creen que fue esa región, y por eso las especies que corrían peligro en esa región fueron preservadas. Pero yo quiero leerles sobre un héroe mayor que Noé, autor de la salvación, que llevó sobre sus hombros también los maderos. En el caso de este héroe llevó un madero para construir la salvación, ni siquiera para él, para los suyos. Una persona que anunció y nadie le puso cuidado también, que fue despreciado, que fue desechado, pero él no solamente fue el constructor de la salvación, sino se hizo la salvación misma. Permítame para terminar leerles sobre el verdadero héroe. ¿Cómo lo llama esta clase? Durante este año hemos aprendido que el tema de todo el año es mejor y verdadero. Jesucristo es el mejor y verdadero Noé, que construyó la salvación a precio de sí mismo, donde nosotros podamos refugiarnos para ser salvos. Déjeme leer Isaías 53, por favor, y recíbalo en su corazón para terminar esta reunión como una palabra directamente para usted y para su descendencia.
ese pregonero al que la gente no le creyó. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Recuerda, los animalitos estaban condenados a perderse. Cada cual se apartó por su camino. Todos se fueron. Pero este fue el arca. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El verdadero héroe. Mira, Noé cargó esos maderos para construir el arca. Noé fue pregonero. Noé fue el que anunció, fue el que la construyó, fue el autor del arca. Cristo fue el constructor de la salvación y el consumador, el autor y consumador de la fe. El arca es su propio cuerpo, se entregó por nosotros. Noé, escúchame, cuando entró al arca, Noé era una minoría. 4 personas, 4 hombres, 4 mujeres, 8 personas por todas. Él era una minoría. Cuando salió del arca, él era toda la raza humana que existía. Cuando entró al arca, era un loquito predicando, anunciando algo que la gente no creía, esforzándose, luchando por unos palitos para hacer un arca. Cuando salió, era el dueño de toda la tierra porque no había quien más le compitiera. Cristo Jesús no solamente fue el autor de la fe, sino el consumador de la fe. Quiero contarte, Él pregonó y anunció la salvación. El mejor y verdadero Noé, que nos salva de esa generación, que a mi parecer es esta misma que estamos viviendo, es Jesucristo. Pero el arca es la iglesia, que es su cuerpo. Voy a contarte esto para que oremos. La puerta al cuerpo de Cristo fue abierta. En la cruz le abrieron una puerta para entrar al cuerpo de Cristo. Y la puerta está abierta. Cuando se encontró con Tomás, Tomás pudo meter la mano en su costado, pudo entrar a su cuerpo. Y Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Claro, todos los de esa generación vieron a Jesús físicamente. Dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, como Noé, los que creemos por fe. Pero por fe hemos entrado a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La herida está abierta, pero un día se va a cerrar. Yo te invito a no jugar, a salir del arca y volver, porque puedes encontrar la puerta cerrada, y no la de esta congregación, sino la del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto no es un crucero. Entonces no se trata de estar cómodo, no se trata de dónde da mejores bebidas, dónde está todo incluido, qué actividades tiene, en cuántos puertos se va a detener. No es un crucero, es un arca de salvación y seguramente incómoda. 3 pisos de animaleros, 3 pisos de reacciones distintas, a veces de mal olor, de acoso. No juegues a salirte de la iglesia, no juegues a cambiarte de barco, no juegues a estar de aquí para allá y de pronto encuentres la puerta general o la puerta tuya cerrada para siempre.
Está abierto el costado todavía. Puedes entrar a ser parte de la iglesia. Puedes entrar a ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el arca de la salvación. Y Jesús es el Noé que la construyó y que nos anuncia y que nos invita a que creamos que el juicio está cercano. Pero que los que estamos en el arca, no por comodidad. La iglesia no está para entretener personas y para que las personas la pasen bien. Ahora, la pasamos bien como una bendición adicional de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero aquí se trata de salvarse uno. ¿Tú crees que alguno de los que se salvó, de pronto Seno, Cano, Jafet, diciendo, estoy aburrido en esta arca, no me gusta la música, no me gusta tal cosa, no me gustan los horarios, no me gusta tal cosa, no me celebraron el cumpleaños, no me felicitaron, no sé qué, entonces eligieron a otro para peinar el gorila? Sí, porque se inventan unas razones impresionantes. A mí me pusieron a pasear la tortuga, qué pereza. Yo me bajo de esta arca. No, no es así. El tema es salvación, condenación. El tema es que esto es lo que Cristo ha provisto para salvarnos del juicio que viene sobre esta tierra. Procura estar en la iglesia de Cristo porque el juicio está cercano. Porque la sociedad de Noé no es otra sino esta misma. Y la única arca es la que Cristo construyó con su propio cuerpo, que abrió la puerta y que un día será cerrada. Aprovecha para entrar ahora y aprovecha para salvar a todos los de tu casa también. Sé un instrumento de salvación. Cierra tus ojos un momento. Adora al Señor ahora con esta oración cantada que siempre cantamos y adoramos al Señor, rindiéndonos a Él. Habla con Él. Dile, Señor, yo creo en ti, creo en tu salvación. Yo me atrevo, Señor, a permanecer en medio de las circunstancias. La promesa no se ve, la respuesta no se ve. Yo sigo esperando lo que no se ve. Sigo esperando que las condiciones cambien. Sigo esperando que las circunstancias cambien y las circunstancias no cambian. Sigo esperando los nubarrones y sigo esperando que por lo menos llueva un poquito, que al menos serene tantico, pero ni siquiera eso. La sequía continúa y no se ve que lo que anunciaste venga, pero yo sigo caminando por la fe. Sigo caminando porque tú lo prometiste, Señor. Yo quiero, Señor, dejar de jugar a bajar y subir del barco. Yo quiero dejar de jugar a cambiarme de barco de uno a otro como si esto fuera un crucero o algo por el estilo. El arca de la salvación es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. La puerta está abierta con su sacrificio en la cruz, con el costado que fue abierto. Pero un día estará cerrado. Cuando la Biblia nos habla del regreso de Jesús, no nos habla de un costado abierto. Nos habla tal vez de las señales en sus manos, pero la puerta ya está cerrada cuando Él viene para juicio. Guárdanos, Señor, del juicio venidero. Tus juicios son justos y lo que tú desates, más que merecido está. Pero el mismo Dios que tiene capacidad de juzgar, tiene capacidad de guardar. Yo te adoro, Señor. Ponte de pie un momento, por favor. Adora al Señor un instante. Olvídate de todo por un instante, por favor. Olvídate de todo por un instante. Adóralo a Él. Dale la adoración al que lo merece. Confía en Él. ¿No ves las cosas como quieres que sean? Sigue construyendo. Sigue construyendo. Hazlo por tu casa. Y hazlo porque no sabes en qué momento el juicio de Dios vendrá. De manera general o particular, pero el juicio de Dios vendrá.